Entonces, vamos a empezar a verlo hoy y platicar con ustedes acerca de la alabanza y la adoración. No solo es cantar, no solamente es tocar un instrumento. Creo que ya han visto con las series la vez pasada, y consiste en entender que alguien dio todo por ti y que podemos corresponder a eso que Él ha dado. Amén. La adoración en la vida del ser humano pasa todo el tiempo. No solamente es... ¿Qué quiero explicarme con adoración? Puedo adorar unos zapatos que me gustan mucho. Puedo amar o anhelar algún electrónico que me guste mucho, tecnología, autos, casa. Eso demuestra que en el corazón del hombre hay un gusto por algo, y hasta hay mucha gente que llega a adorar eso. ¿Está usted de acuerdo? A veces dejan su vida, su familia, dejan todo por eso que les gusta. Entonces, adoración en la vida del ser humano pasa todo el tiempo. Realmente no venimos hoy a platicar con ustedes, Iglesia de Tepito, a darles una clase de alabanza o adoración, o este es el método como tenemos que adorar, porque eso es algo que tú ya realmente sabes, es algo práctico y es una actividad que se presenta en tu vida todos los días. Por ejemplo, yo no te puedo decir, oye, enséñame, o te voy a enseñar a adorar, o enséñame a adorar. Tú ya sabes adorar. Enséñame a celebrar. Díganme si la gente de Tepito no sabe celebrar en serio. Es algo que no se enseña, es algo que nace como una respuesta natural de nuestro corazón o de nuestra vida. Es importante lo que creo que se vio en la serie pasada, que adoración es un estilo de vida, y un estilo de vida es todo lo que existe para la gloria de Dios. Es lo que para eso nosotros vivimos, para que todo lo que existe sea para su gloria. Amén. Necesitamos despertar a eso, a que todo lo que existe es para su gloria. ¿Cómo me doy cuenta que yo despierto a ese pensamiento? Me doy cuenta que despierto a eso cuando yo empiezo a escudriñar la palabra y me empiezo a dar cuenta que desde el Génesis hasta el Apocalipsis todo lo que se escribe es para la gloria de Dios. Cuando yo empiezo a despertar a esta idea, entonces estoy empezando a comprender las Escrituras de que no se trata de mí, sino se trata de la gloria de Dios. Amén. Fíjate que hay una definición que me gustó mucho. Hace mucho leí un libro y una autora decía respecto a la conducta del ser humano en la alabanza y la adoración. Déjame leerte esta definición tal cual la leí, a ver si la puedo explicar. Mira, dice: nuestra adoración colectiva y corporal afirma o niega todo lo que decimos o creemos como verdad acerca de Dios. Te lo voy a volver a repetir. Dice: nuestra adoración colectiva, corporal, afirma o niega todo lo que decimos o creemos como verdad acerca de Dios. Dicho de otro modo, cuando la gente camina hacia esa puerta, ya sea gente nueva o gente que siempre ha venido a la iglesia, de primera vez o desde hace mucho tiempo, lo que la gente ve, percibe, escucha o siente es sí a todo lo que confesamos acerca de Dios, o dice no a todo lo que confesamos acerca de Dios. Para explicarme mejor, cuando la gente nueva nos ve cómo alabamos a Dios en esta iglesia, ¿no las creen o no nos las creen? Para acabar pronto, si somos una iglesia que no hacemos nada, que no tenemos ninguna reacción, ninguna respuesta natural, pues la gente obviamente va a ver que no estamos creyendo en lo que estamos haciendo. ¿Está de acuerdo? Afortunadamente en Tepito, la respuesta de la gente de Tepito siempre ha sido muy honesta, muy sincera, y lo que la gente dice es lo que la gente expresa. ¿Cuántos dicen amén con eso?
es notorio en nuestra respuesta. Déjame ver contigo una escritura que lo vamos a buscar en Isaías 6. Y lo que estamos tratando de ver hoy es como el A, B y C de la alabanza y la adoración. No es una fórmula, pero la alabanza y la adoración es una respuesta natural, que es lo que estamos viendo, es la parte A. La alabanza y la adoración también es una respuesta única de nosotros, esa va a ser la parte B. Y la parte C es que en la alabanza y la adoración no es individual. Ahorita vamos en la parte A, ¿estamos de acuerdo? Que es una respuesta natural. Déjame leerte lo que dice Isaías 6, del versículo 1 al 8. Mira, dice: el año en que murió el rey Uzías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono. El borde de su manto llenaba el templo. Esta es la versión nueva, traducción viviente. Lo asistían poderosos serafines y cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubría el rostro y con 2 se cubría los pies. Y con 2 volaba y se decían unos a otros. Versículo 3. Santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué es lo que encontramos en el cielo? ¿Qué es lo que ve Isaías en el cielo? Es su gloria. Si le seguimos leyendo, dice: sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije: todo se ha acabado para mí, estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, y sin embargo he visto al Rey y al Señor de los ejércitos celestiales. Yo quiero que tengas en tu corazón que siempre una gracia radical como la que vio Isaías explota en una alabanza extravagante y en una adoración a Dios extravagante. Es lo que vio la gloria de Dios. ¿Está de acuerdo? Ahora, para entender un poquito, déjeme explicarle esto. Una cosa es tener misericordia de alguien y otra cosa es tener gracia. Cuando uno tiene misericordia o cuando tenemos compasión de alguien, es una actitud que podemos nosotros justificar de un hecho que a lo mejor no está correcto, pero que podemos extender misericordia o perdonar la falta. Se requieren 2 acciones: una persona a la que lo ofende y otra a la persona a la que lo perdona. Pero cuando hablamos de gracia, que es lo que Isaías encontró, lo que le pasó a Isaías es considerar algo que no merece y que no tiene una manera de redimirse. Gracia es mucho más grande que misericordia. Eso es lo que Jesús ha hecho con nosotros. Gracia implica no solamente un perdón, sino es darte un lugar a la mesa que no mereces. Entonces Isaías despierta a ese entendimiento. Por eso es la expresión de él. Aquí lo dice, en el 5 dice: entonces dije, todo se ha acabado para mí, estoy condenado, porque soy un pecador, tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Entonces, no podemos empezar con alabanza y adoración hasta que la gracia de Dios toca nuestros labios, como le pasó a Isaías. Déjame decirte cómo lo tocó. Dice: entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas, y con él tocó mis labios y dijo: ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios, ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. ¿Qué tipo de canción podríamos ofrecerle a Dios con nuestros labios sucios? ¿Está de acuerdo que no podría brotar ninguna canción de adoración ni de alabanza de nuestro ser?
¿Hasta qué momento puede brotar eso? Hasta que entendemos el poder de la gracia, que es lo que hace la gracia. No solo la misericordia, sino la gracia te ubica de un lugar que no mereces, que no te puedes ganar, que no puedes obtener, a un lugar que Dios te da a la mesa donde no lo merecemos. Ahí es donde la gracia entra. Y ahí es donde la adoración empieza a surgir en nuestro corazón. Cuando nosotros venimos, no solo vengas emocionado por cantar, no solamente vengas con tus emociones al máximo, porque nuestras emociones es algo que Dios nos ha dado, pero ven con un entendimiento, entendiendo y comprendiendo que no merecíamos nada y Él nos lo ha puesto todo en la mesa, y nosotros podemos responder a ese amor con ese conocimiento. ¿Está de acuerdo conmigo? Ahora, vamos a entrar a la parte B de la alabanza y la adoración. La parte A es una respuesta natural de nosotros. Ahora que estaba el partido del clásico de América Chivas, yo veía a la gente cómo respondía de una manera natural a todo lo que pasaba. Entonces, sean del equipo que sean, o le vayan al fútbol o no le vayan, las personas cuando están en el estadio, ¿está de acuerdo conmigo? Cómo gritan y cómo se prenden y cómo... Eso es lo que debe de pasar en nuestra iglesia, ¿no? Pero entendiendo que es por gracia y no por solamente una emoción. Amén. Ahora, la parte B, estamos hablando de que la alabanza y la adoración es única. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio son buenas noticias, es lo que la palabra de Dios dice. El Evangelio es el motor de la alabanza y la adoración. Dice su palabra, hay un versículo que dice en Primera de Pedro que somos gente escogida, que somos nación santa, somos pueblo adquirido, ¿sí se acuerda? Que dice así, que salimos de la oscuridad a su luz maravillosa. Entonces el Evangelio suelta la adoración. Entre más entendemos el Evangelio y más levantamos la cruz y más levantamos el concepto de salvación, es cuando la adoración empieza a salir en nosotros. No es un proceso o un método que se implementa en el orden del culto nada más, sino significa de entender que yo estaba muerto y que ahora estoy vivo. De eso se trata, ese es el corazón de la alabanza y la adoración. La adoración nace en nosotros cuando entendemos que no se trata de que Jesús nos eche una mano, sino que ahora por gracia de Dios estaba muerto y ahora estoy vivo. Es importante que entendamos que en el orden del servicio, del culto, no veamos el culto como primero la alabanza, luego la adoración, luego los diezmos, luego... No lo estructures así cuando vengas a la iglesia. Estructúralo de la siguiente manera. Piensa que es adoración con música, piensa que es adoración con el servicio, piensa que es adoración el que tú des tus diezmos, ofrendas, y piensa que es adoración estar escuchando la palabra, y que es adoración mi ser completo viene a un momento a adorarle. Desde el momento en que tú pisas la iglesia, desde ese momento tú tienes que pensar que ya estás adorándole a Él. Amén. Vamos a ver una cita importante en Primera de Juan, número 2, Primera de Juan 2, versículo del 7 al 8. Déjame buscarla aquí. Primera de Juan 2, del 7 al 8. Esto es clave en la adoración, porque es uno de los segundos mandamientos
más importantes que Dios y que Jesús nos dejó. ¿Cuál es la manera comprobable de amar y adorar a Cristo? Primera de Juan 2, del 7 al 8. Déjenme leerle cómo dice. Dice: queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien uno antiguo que ha tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo, ámense unos a otros, es el mismo mensaje que oyeron antes. Sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Jesús vivió la verdad de este mandamiento y ustedes también la viven, pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. ¿Cómo yo sé que amas a Cristo? ¿Y cómo yo sé que adoras a Cristo? No es porque levantas las manos, no es porque pones una cara aquí y otra cara afuera. ¿Cómo me doy cuenta que adoras a Dios? Porque amas al que tienes al lado. ¿Estás de acuerdo? Si vienes aquí y no amas al que tienes al lado, no estamos siendo honestos delante de Dios. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo quieres que salga una adoración de tu corazón si no estamos entendiendo la gracia de Dios, si no estamos entendiendo que estábamos muertos y ahora estamos vivos? Que no venimos nada más a decirle a Jesús: hey, échame una mano por favor para salir de este problema. Es entender todo esto que estamos viendo. Amén. Vamos a ver una cita en Lucas 17, y este es un ejemplo muy práctico y muy ilustrativo de esta comprensión de lo que hemos estado hablando. Ahora vamos a pasar a que la alabanza y la adoración no es individual. ¿A qué me refiero con que no es individual? Ahorita vamos a verlo en Lucas 17, 11. Esta es una historia muy bien conocida. Y déjame leerte lo que dice el versículo 11. Dice: mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Déjame platicarte que esta frontera que dice aquí, Galilea y Samaria, en esa frontera había una problemática de raza y de naciones, y Jesús escoge esa ruta a propósito. Había problemas entre judíos y samaritanos. ¿Sí lo ha escuchado alguna vez? En el versículo 11 nos dice que Jesús escogió esa ruta. En el 12 dice: al entrar en una aldea, 10 leprosos se quedaron a la distancia. ¿Sí te acuerdas que era la lepra? Que era una enfermedad que atacaba todo tu sistema nervioso, todo el cableado interno de nuestro cuerpo era afectado por eso. Y es cuando se te empezaban a caer las orejas, los ojos, se te empezaban a pudrir la piel. Eso era lo que hacía la lepra. Entonces, cuando están estos leprosos y ven a Jesús y se quedan a la distancia, y en el versículo 13 empiezan a gritar: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Ellos exclaman ahí algo bien importante. Al decirles Jesús, Maestro, estaban diciendo Dios Todopoderoso, Señor, estaban reconociéndole. En el versículo 14, en el versículo 13 dice: Jesús, Maestro, ten compasión o misericordia de nosotros. ¿Qué es lo que les está diciendo los leprosos a Jesús? Le están diciendo: no nos des lo que merecemos. Nosotros sabemos muy bien lo que merecemos y por eso estamos fuera de la ciudad, pero no nos des lo que merecemos. Esa era la última oportunidad que
esos leprosos tenían. Ellos habían sido echados fuera de la ciudad. Ellos habían sido apartados de cualquier oportunidad de vivir en la ciudad o en sociedad o con la gente. Ellos perdieron todos sus derechos como ciudadanos por tener esa enfermedad y estaban afuera de la ciudad. Entonces ellos vieron a Jesús como su última oportunidad. Dice en el versículo 14, Jesús los miró y dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Esto que Jesús les dijo fue lo peor que les pudo haber dicho. Si el sacerdote los había echado de la ciudad y Jesús les dice: vayan y preséntense así como están. Imagínate qué logística o qué instrucción tan fuera de lo común. ¿Está de acuerdo? Una cita con el sacerdote, 10 leprosos, era una idea terrible. Pero lo que dicen en el versículo 14 es: y mientras ellos iban, quedaron limpios de su lepra. Yo quiero que imagines esta historia, que mientras ellos van caminando, ellos van siendo sanados, ellos se les van componiendo la oreja, el que no tenía dedos, le empezaron a crecer los dedos. Ellos despertaron a un asombro y decían: wow, ya tengo dedos, ya tengo pies, tú no tenías orejas, ya tienes orejas. O sea, imagínate esa escena, cómo ellos iban caminando. Lo que me encanta es que en el versículo 15, uno de ellos tuvo un doble asombro. Uno de ellos le cayó el 20. Uno de ellos tuvo un doble: wow, algo me está pasando, pero no es que me esté pasando a mí. ¿Sabes cuál fue el asombro de uno de ellos? No fue: tengo manos, o tengo pies, o ya estoy quedando limpio. Cayó en cuenta de esta frase. Dijo: Él es realmente quien dice que es. Yo me imagino que Él les dijo a sus amigos: ¿saben qué? Ustedes sigan por el camino que Él les dijo, yo no voy a seguirlos. Y ellos se le han de haber quedado viendo: ¿cómo no nos vas a hacer? ¿Cómo no vamos a ir? Si vamos con el sacerdote y ya estamos limpios. Vamos con el sacerdote para que nos vuelva a certificar que somos ciudadanos, que podemos entrar otra vez a la sociedad, que podemos tener privilegios que ya no teníamos. ¿Cómo se te ocurre decir que no vienes con nosotros? Entonces uno de ellos les dice: no, yo no voy a encontrar al sacerdote. Dice: yo voy a encontrar al hombre que tiene el poder para sanar mi lepra. ¿Sí te fijas qué mentalidad diferente? Atención a la frase que viene en el 15. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó: alaben a Dios. ¿Te das cuenta cómo caer en cuenta de lo que Él ha hecho por nosotros y no lo que Él puede hacer solamente? Hay una expresión en automático que es: alaben a Dios. Cuando un milagro sucede, no te quedas callado, tranquilo, reverente, sino explotas en alegría, en gratitud. No es algo ceremonioso o algo prudente. Cuando sucede un milagro, todo el formalismo, toda la etiqueta, o como le podemos decir, el estereotipo, toda la cultura sale por la ventana y expresas esa alegría. Y lo que este hombre dijo, no dijo: mírenme a mí que ya estoy sano y limpio, sino él regresó con su actitud y dijo: no me miren a mí, mírenlo a Él, que tuvo el poder para hacerlo. Eso es adoración, eso es alabanza. En el siguiente versículo, en el 16, dice: y cayó al suelo
a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Aquí en el 17, la pregunta de Jesús me encanta. ¿Qué le preguntó Jesús? ¿No sané a 10 hombres? ¿Y dónde están los otros 9? La respuesta de Jesús con esa pregunta me encanta porque dice, ¿y los 9 pollitos que venían contigo, dónde se quedaron? Hay una diferencia, o la diferencia simplemente es esta. Este hombre despertó a una simple idea, que hay una diferencia entre lo que Dios puede hacer por mí a estar asombrado por el Dios que tiene el poder para hacerlo. ¿Cómo te presentas a la adoración y a la alabanza? ¿Te presentas a ver qué el Maestro puede hacer por ti? ¿O prefieres reconocer lo que Él es? Ahí es donde la adoración vive, con nombre, apellido y código postal. Ahí es donde la encuentras, cuando reconoces eso. Por eso la adoración no es individual. Por eso la adoración tiene que ser colectiva. Si la adoración estuviera conectada simplemente a lo que Dios puede hacer por mí, o sea, de una manera individual, podríamos decir como los leprosos, técnicamente vamos bien. Él nos dijo, vayan con el sacerdote. Él en ningún momento nos dijo, regresen conmigo y alábenme. Y eso no lo tenía que decir Jesús. ¿Por qué crees que no se los dijo? ¿Por qué crees que no les dijo regresen? Porque era una prueba que Jesús estaba poniendo. Jesús siempre pone una prueba en la mesa para todo lo que hacemos. Lo que Jesús esperaba de esa prueba era, quiero ver quiénes son los que despiertan, no solo a lo que puedo hacer, sino a quién soy yo para ellos. Y esta historia termina con algo bien importante. En el último versículo dice, en el 18, dice, ninguno volvió para darle gloria a Dios, excepto este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre, levántate y sigue tu camino, y tu fe te ha sanado. Yo pienso como hombre, en género masculino, es más difícil que un hombre se postre, dé voces, grite y reconozca a Dios que a lo mejor una mujer que es más emocional. Es más difícil que un hombre quiebre su masculinidad, su honor, su hombría y se postre delante de otro hombre que no es de su misma nación, que no es de su misma raza y que está quebrando todas las de la ley y está humillándose. Eso yo siento que es más difícil en una opinión personal, que un hombre pueda quebrarse a que una mujer lo haga. Si te fijas en la Biblia, las mujeres son las que llevan más eso marcado en la Biblia. Es muy difícil que tú veas que un hombre se arrodille, se postre, se descubra, se presente como vulnerable a que una mujer lo haga. Y para mí hay un texto en Hebreos 13, vamos a buscarlo, es casi uno de los últimos versículos que vamos a leer. Para mí Hebreos 13 es como un versículo, o probablemente es el texto central de la iglesia, del Nuevo Testamento, porque toma la historia del Antiguo Testamento y la interpreta en el Nuevo Testamento en la persona de Jesús. Ahorita te voy a decir en dónde vemos eso. Es Hebreos 13, del 15 al 16. Y te lo muestra la palabra en algo muy práctico. Desde el 12
te empieza a explicar lo que se hacía en la adoración en el tabernáculo. Dice, para todos los que hemos ido a escuela de ministerio, ¿cuántos hemos ido a la escuela de ministerio? Ahí te explican el tabernáculo y te explican cómo se ofrecía un sacrificio y cómo en el Antiguo Testamento se ofrecía ese altar. Y eso es lo que la Biblia en este versículo te compara de lo viejo con lo nuevo. En el 12 te dice, de igual manera Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para hacer santo a su pueblo mediante su propia sangre. Si te acuerdas, en el tabernáculo agarraban los restos de las ovejas y las sacaban fuera del tabernáculo, lo mismo que hicieron con Jesús en la Vía Dolorosa, ¿sí te acuerdas? Y en estos versículos Jesús captura eso y lo hace suyo porque lo vivió. Dice el versículo 13, entonces salgamos al encuentro de Jesús fuera del campamento y llevemos la deshonra que Él llevó, pues este mundo no es nuestro hogar permanente, sino esperamos el hogar futuro. Y aquí es donde empieza este versículo 15 a tomar forma en mi vida. Dice el versículo 15, en el versículo 15 dice que toda esta expiación o explicación está explicando un sacrificio. Dice, por lo tanto, por medio de Jesús ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Te lo voy a repetir, mediante al cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Un sacrificio de alabanza continuo es lo que te quería explicar con la definición. La gente se da cuenta si nos las creen o no nos las creen, que estamos diciendo sí a todo lo que Dios hace o no a todo lo que Dios hace. Aquí está diciendo, por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Y no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que agradan a Dios. En estos dos versículos hay una palabra que se repite dos veces. Y es la palabra sacrificio. Dile a tu vecino, toda adoración involucra sacrificio. Como que no te creyó, ahora díselo el que está atrás, a ver si él te cree. Dile, toda adoración involucra sacrificio. ¿Cuántos aman el sacrificarse, honestamente? ¿Cuántos aman el levantarse a las 7 de la mañana y decir, hoy sí me voy a levantar temprano porque necesita esto mi familia? ¿Y cuántos se despiertan con esas ganas de sacrificarse a las 5, 4 de la mañana? Sean honestos, no sean mentirosos. El sacrificio no es fácil y no nos gusta a todos, porque sacrificarse es ponerte en una posición de honra, de dejar todo lo que tienes por otra cosa o por otra persona. Eso no es fácil de hacer y no cualquiera lo hace. Lo que te quiero decir con esto de sacrificio es que la iglesia y el evangelio predican un sacrificio. Si no hay sacrificio, no hay iglesia. Déjame decírtelo de otra manera. Si Jesús no sale fuera de la ciudad, toma los pecados del mundo y muere solo en esa cruz, no habría iglesia. La iglesia de Cristo o nuestra creencia en Jesús no nace por una cultura judía. Nace por el sacrificio de un hombre que dio todo por ti y por mí. Nosotros no estamos copiando la cultura judía porque ellos tienen su manera de vivir. La iglesia toma su identidad en el sacrificio de Cristo. Entonces, en esta noche yo quiero invitarte a que
Nos pongamos de pie. Ya estamos terminando este tiempo. Te voy a pedir algo bien importante. Hoy aprendimos acerca de que adoración es una respuesta natural de nuestro ser, de que entendamos de que hemos pasado de estar muertos a estar ahora vivos, de que no se trata de cantar, no se trata de aplaudir, no se trata de tocar, se trata de entender que hay una gracia inmerecida que nos fue dada y que podemos tener la oportunidad hoy de responderle a ese Creador que dio todo por nosotros. Amén.